Mira, no vas a creer cómo una cosa tan simple puede tener consecuencias tan importantes para la calidad de una obra. ¿Oíste alguna vez hablar de los dosajes? Mira, los dosajes son algo así como las proporciones en que cada material de la construcción interviene en la creación de mezclas para morteros y para hormigones, etc. Las que luego vas a utilizar en revoques, en carpetas, en mezcla de cemento, para contrapisos y para estructuras. En general, cada dosaje que se emplea en la obra no es un capricho, resulta siempre de algún estudio previo, elaborado, qué sé yo, por las empresas proveedoras de materiales o por publicaciones técnicas en este aspecto. De esas publicaciones, los arquitectos después tomamos esos datos para elaborar una especie de planilla que estime el consumo, es decir, la totalidad de materiales que luego se van a utilizar en la obra y que le van a permitir al dueño de casa, al propietario, saber cuánto material va a consumir su obra y así, por ejemplo, programar sus compras. En teoría, todo es como que funciona a la perfección, pero la práctica se encarga de demostrarnos que la teoría, la mayoría de las veces, es solamente teoría. Como profesionales tenemos la tendencia a pensar que las proporciones de las mezclas son universales, o sea que no se discuten, qué sé yo, porque son únicas y que todos los albañiles utilizan las mismas. Bueno, mira, error. La realidad indica, y te puedo asegurar esto, que esas proporciones vienen incorporadas en las costumbres de los albañiles o los grupos de trabajo y vienen avaladas por años de repetición hasta el cansancio. Dicha costumbre repetida es la que al final termina dándole validez, aunque no siempre sean las mezclas o los dosajes más convenientes o terminen trayendo algunos problemas. Las consecuencias más directas de los errores en esto de las proporciones de los materiales derivan en la aparición de ciertas, lo que llamamos patologías, que son grietas, fisuras, etc. Pero el problema no termina allí, sino que también, al final de cuentas, tienen otras derivaciones menos sospechadas. Hay que recordar que cuando uno calcula el consumo de materiales que se va a emplear o se va a utilizar, lo hacemos de acuerdo, como te decía anterior, de acuerdo a informaciones técnicas, a manuales, a libros, etc. El tema es que esta información no coincide con la que suele manejar el ayudante de obra encargado de la elaboración de esas mezclas. Bueno, y consecuencia número 1. Las estimaciones de consumo de materiales que haga el arquitecto o quien haya calculado van a tener enormes diferencias con la que en realidad se termina consumiendo prácticamente dentro de la obra. Y la consecuencia número 2, nuestro cliente va a reclamar por esa diferencia. Y el reclamo puede estar cargado como de esas sospechas sobre ¿Dónde se está llevando el material? Pero lo más cercano a la realidad es que nadie se está robando esos materiales, sino que no se están empleando los dosajes o las proporciones adecuadas, o al menos quizás lo que nosotros estimamos al momento de hacer el cálculo. En este sentido, donde nuestras acciones como arquitectos, desde nuestras acciones como arquitectos, solo podría recomendarte algunas cosas que me parecen sumamente importantes. A ver, primero, establecer una planilla de dosajes a utilizar en la obra antes de iniciarla, acordándola con el encargado de la cuadrilla de trabajo y haciéndolo responsable del cumplimiento de la misma. Alguien tiene que hacerse responsable. Alguien tiene que controlar esas mezclas cada vez que se están preparando.
Yo, aparte de eso, imprimiría y pegaría esos dosajes en un lugar visible de la obra, porque ante la duda, bueno, allí están pegados. Además, yo te recomiendo conversar habitualmente con quienes preparan las mezclas y los hormigones para verificar cómo se están elaborando y con qué recetas lo están haciendo. Además, explicarles la importancia y la responsabilidad de su trabajo y las posibles consecuencias o patologías que pueden suceder si este trabajo, el que le toca, no está bien hecho. Además, no estaría de más preparar seriamente a una persona de confianza y asignarle la responsabilidad exclusiva de la realización de este tipo de trabajos, de cómo hace las mezclas, de cuáles son sus proporciones. ¿Qué podemos lograr con todo esto? Mira, yo creo que dos cosas importantes. En principio, reducir la aparición de ciertas patologías, como te decía, y darle en definitiva mayor calidad al trabajo final, constructivo. Y además, emparejar los resultados de nuestros cálculos para que esas estimaciones de materiales que hagamos al principio se acerquen a la realidad y el dueño de la obra no nos pregunte si por las dudas no nos equivocamos o peor aún, si alguien se está robando el material comprado. Y respecto a este tema en particular, esto esto que te voy a contar te va a interesar, seas arquitecto o propietario o el encargado de estimar el posible consumo de materiales. Cabe una posibilidad, yo te digo que es muy cierta, de que algunas estimaciones comerciales de los folletos de las empresas o los manuales técnicos sean demasiado optimistas, si se quiere, con respecto al rendimiento de los productos que están fabricando. Es decir, supongamos, una bolsa de este material te va a rendir tantos metros cuadrados. Y después en la realidad, nada que ver. En muchos casos, obviamente yo lo entiendo, se utiliza como una estrategia comercial de parte de la empresa, prometiéndonos ventajas de rendimiento que nos alienten a la compra, porque este producto rinde más. Claro está, después terminamos arrastrando esa mala información que nos dieron a errores de cálculo en materiales que luego tendremos que explicarle a todo el mundo, ¿no? Moraleja, mira, salvo que demos con información de muy buena fuente y esté, qué sé yo, hiperchequeada, la única solución posible es la experiencia de la prueba y control de cada dosaje, de cada proporción a lo largo del tiempo. Yo lamento mucho decírtelo, pero es así. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, deberías probar el verdadero rendimiento en la obra para determinar en la práctica el real valor de la información con que contamos, para saber realmente los consumos. ¿Cómo se llega a esa información? Mira, la única forma que se me ocurre viable es que tengas la constancia de hacer pruebas de revoques, de hormigones, de pinturas, de adhesivos y ver cuánto te rendieron en el uso práctico, en la realidad. Es un trabajo hormiga, sí, es un trabajo hormiga, pero es una información que yo creo que es muy valiosa si, en definitiva, luego la vas a aplicar a lo largo de, qué sé yo, de todos tus años de trabajo. Y me refiero a vos, especialmente si sos arquitecto. Como verás, son secretos de obra que se aprenden a fuerza de prueba y error. Espero haberte ahorrado muchos dolores de cabeza. Te dejo un abrazo. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy, pero muy interesantes.